El cuento de las camelias rojas. Vale Gémina. Advertencia. Este libro contiene temas que pueden ser delicados para algunos oyentes. A través de las páginas se narra contenido plagado de moral cuestionable y maltratos de distintas clases, desde físico hasta psicológico. Se pide discreción. Para todas aquellas personas que son susceptibles a este tipo de contenido, se recomienda no leerlo, ya que podría alterar sus emociones o desencadenar recuerdos dolorosos. Por ende, leer con responsabilidad. Un poco de la pluma y vida de Dana Colin Chevalier. Es una lástima en verdad que a pesar de mi buena memoria y todas las fechas importantes marcadas con rojo en un calendario de hojas amarillentas con aroma a encierro, la única que jamás he aprendido a recordar sea la de mi cumpleaños. ¿Acaso es tan difícil?, me pregunto. Y bueno, tal vez lo es. Mi madre, una mujer encantadora, si es que he de describirla en pocas palabras, tampoco era capaz de recordar ese día, aunque en realidad no puedo culparla. Su memoria, a diferencia de la mía, siempre la llevaba a confundir la sal con el azúcar o el aceite vegetal con el que se usaba para las lámparas. Lo bueno de esto es que alcanzaba a darse cuenta a tiempo, o sus 4 hijos, incluyéndome, habríamos muerto a una edad temprana. Así me presento ante ustedes como un sobreviviente al despiste cotidiano de Dorette Chevalier, mi madre, y el menor de 4. Vivíamos bien, los 5 apretados en una casa modesta a las afueras de Oregón. No gozábamos de comodidades ni mucho dinero, pero nos teníamos los unos a los otros y eso bastaba, al menos para mi madre y para mí. No codiciaba la riqueza de nuestros vecinos, nunca los envidié, ni tampoco me acerqué a ellos con intereses ocultos, ni siquiera cuando nuestra vida decayó junto a la salud de mi madre. Podía pensar en muchas formas de obtener dinero, menos robando. En ese entonces ya soñaba con escribir, y me perseguía un temor loco, que me decía lo siguiente: no puedes escribir con las mismas manos que usaste para pecar. Por eso desistí de los impulsos inmorales de la supervivencia. Quería que mi madre sobreviviera, pero no quería robar. Intenté encontrar la solución en la fe, en los dioses o en los templos. Sin embargo, los curas cerraban las puertas de los santuarios en mi cara. A sus tristes ojos, yo no era más que el hijo mugriento y vago de una mujer solterona, a la que tachaban de prostituta. Siempre odiaré esa palabra, ese vulgar término para referirse a las mujeres que, para bien o para mal, se ganan la vida dignamente. No roban, y yo las admiro por eso. No hacen mal a nadie, y todos parecen odiarlas, incluso aquellos hipócritas doble cara, capaces de lanzar insultos a plena luz del día y rogarles por una noche cuando las sombras caen sobre sus rostros, ocultándolos en la negrura final de un día agobiante y desastroso. Tal era nuestro día a día. Ahora creo que de haber seguido de dicha manera me habría acostumbrado a lo monótona de la vida, pero por fortuna no fue así. La muerte interrumpió nuestra rutina, arrebatándome muchas cosas en una sola persona. Se llevó a mi madre, destruyó a mi familia y me volvió escritor. De este modo comienza la historia de una nueva historia, donde el niño que lloraba cada noche tras la partida de su madre pasó a vivir cada día en las letras y los poemas, hasta que llegó un momento en el que, luego de tanto crear personajes e historias, pasó a ser uno. La tinta reemplazó la sangre, el papel se volvió piel, la imaginación floreció como un alma y la esencia como un corazón. Ese niño, quien ya no era tanto, se atrapó a sí mismo dentro de cada verso, se escribió y cambió la historia, cambió su vida retratada en ella, amó, odió, lloró mucho. Y un día, por fin, cuando hubo llorado suficiente, amado sin condiciones, odiado hasta perdonar y escrito sin parar, finalmente respiró tranquilo por última vez. Mirando el paisaje citadino de Nueva York, tarareaba una canción que sonaba en la radio, moviendo un pie, a la par que tamborileaba los dedos de la mano contraria a la que sostenía la pluma. Los rayos moribundos del sol atravesaron el cristal, rebotaron en las alianzas de oro que acompañaban su dedo anular y la cadena que le colgaba del cuello. Un recuerdo agridulce de algo que pudo haber sido y no fue. Se quedó quieto un segundo. Congeló sus recuerdos, su amor, su odio y su vida. La pluma cayó de nuevo contra el papel y el punto final que postergó por páginas cerró la novela y la vida de un pobre hombre con alas rotas que bastaron para hacerlo conocer varios cielos, paraísos e inclusive el mismo infierno. Dana Colin Chevalier, 25 de abril de 1905, 25 de abril de 1980.
6 de abril de 1926. La dirección que venía anotada al final de la carta que encontré en la maleta, junto al resto de papeles, era de una casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo de California. Pintada de un color azul pálido, la casa combinaba bien con el cielo. Había un jardín y una cerca, que encerraba ese jardín junto a la construcción en el centro. En el porche estaba colocada una pequeña mesa de té con 3 sillas. En una de ellas se encontraba sentado un niño, quien usaba un saco que le quedaba muy grande y escribía en un cuaderno. A su lado, una mujer con pendientes de oro le guiaba en su tarea. El niño reía cada poco rato, y la mujer suspiraba, sobando sus sienes adornadas con un tocado de 2 trenzas, matizadas entre el negro de la juventud y el blanco puro que traía consigo la vejez. Me quedé observándolos un largo rato, sin moverme, atrapado por la familiaridad que encontraba en ellos y por las lágrimas sin fin que se acumulaban en mis ojos, bajando hasta alcanzar mi mentón y luego la muerte en el suelo. Buen día. La mujer se puso de pie, acercándose con el niño siguiéndola detrás. ¿Puedo ayudarlo en algo? ¿Es usted la señora Cecilia González? Se detuvo en el último escalón, reanudando su camino con más desconfianza. El niño, en cambio, se quedó en las escaleras que conectaban la casa con el jardín, mirándome con suspicacia, igual que hacía él cuando notaba algo que no le gustaba. ¿Quién es usted? Mi nombre es Dana Chevalier. Su expresión cambió, suavizándose un poco. Miró detrás de mí a la calle vacía y luego de vuelta a mi rostro. Ya no estaba tan tranquila. En el interior de sus ojos cayó una tormenta de nubes cargadas que desató un torrencial. Hace un tiempo que sacudí la cabeza, queríamos visitarla. Me da gusto finalmente conocerla. Alzó la mirada, observó un tiempo las nubes y el sol sobre nosotros. Era mediodía. Inhaló despacio y cerró los ojos. Permaneció así otro minuto. Cuando sintió, había conseguido cambiar las lágrimas por una sonrisa triste. El gusto es mío, Dana. Llegó a la puerta de la cerca y la abrió utilizando una de las llaves que llevaba colgadas en su cintura. Permítame ayudarte. Tomó una de las maletas y se hizo a un lado para que pasara primero. Por favor, vamos dentro. Prepararé té para que podamos charlar a gusto. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿No tuviste problemas para llegar? No, todo gracias a una carta de él que casualmente encontré entre mis papeles de trabajo. Fue un buen viaje. Estoy seguro de que está feliz ahora. Me hablaba mucho de ti. Acarició la cabeza del pequeño al pasar a su lado, incitándolo a subir primero. También me escribía mucho de ti, dijo, sacando una carta reciente de uno de sus bolsillos. Fue una puñalada limpia y directa al corazón de un hombre herido. Bueno, la voz me tembló un poco al hablar. Ahora permítame a mí ser quien le hable y le escriba de él. Por supuesto. Cerró la puerta detrás de nosotros. Cuéntanoslo todo. ¿Qué travesuras nuevas hizo mi terrible hijo en todo 1 año y medio? Bajé la maleta. Coloqué el ramo de camelias en uno de los sofás y la abracé. Ella se quedó estática. Su mano soltó la segunda maleta, que se abrió, dejando la ropa regada sobre la alfombra. Correspondió por inercia, pegándome a su pecho y sin dejar de llorar. Lo siento, dije. Lo siento mucho. No te preocupes, susurró sin soltarme. Dana, gracias por haberlo traído de vuelta. Así fuera una última vez. Dejé de soportarlo y me rompí en pedazos, sabiendo que, al igual que ella, fuese como fuese, volvía a reconstruirme. Volvería a estar bien. Parte 1. La vida y la muerte. Capítulo 1. Si existe un comienzo, este sería dentro del burdo resguardo al que llamaba hogar. Un lugar cerrado de 4 paredes hechas de adobe sin pintar, adornado con tapetes de palma, los cuales besaban los suelos de tierra carcomidos por el tiempo, la suciedad y el paso constante de sandalias o pies descalzos que pisaban sin cuidado, dejando sus huellas grabadas. Sobre las cabezas de los que allí vivían se alzaba un techo agujereado marcado por puntos estelares, los cuales, si te tomabas el tiempo de unirlos, podrías notar su forma de constelación aunque te faltasen estrellas, siendo la Osa Mayor la que llevaba las de perder. Mas si Camilo seguía adelante con el plan de tapar las goteras que conectaban el interior gris con el pútrido mundo exterior. Y pútrido era quedarse corto. El mundo de afuera, al otro lado del cristal manchado y algo roto, podía describirse incluso con palabras más fuertes que esa. Kenai no entendía demasiado ni lo sabía tampoco, pero dentro de lo que abarcaba su escaso, casi nulo manejo de educación, conocimientos, palabras, formas y más allá, podía entender algo de lo que es la fuerza y de lo mucho que había de ella en las palabras de gran peso. Odio, muerte. Aunque esta última más que fuerza traía consigo una mezcla inquietante de intriga y anhelo. Pudiese ser que incluso paz. ¿Quién sabía? Desde luego que un niño de pocos años y poco cerebro, no. Kenai no conocía la paz, y si lo hacía apenas si reparaba en ello.
o, por el contrario, reparaba tanto que ya no le prestaba nada de atención. De nuevo, ¿quién sabía? Sentado en las gradas de la entrada, miraba con ojos de un café chocolate, oscuro y espumoso, cómo el sol agonizaba entre cerro y cerro, seguido del calor que abría paso a un viento fastidioso. No había nada de vida en esos ojos, y si alguna vez la hubo, ya no quedaba nada dentro de aquellos pozos, oxidados por tanto mirar sin ver, ni el más mínimo vestigio de su existencia e iluminación. La vida les pasaba por delante sin motivo y sin sentido también. Llamas extintas, faroles apagados. Un suspiro vacío arrastró en compañía del viento la melodía incierta de un alma joven en pena. Terminaba la tarde, abriendo paso al anochecer bizarro maldito por aquellas sombras vagando dentro y fuera del pueblo. Kenai las detestaba, tanto como a la espera y al hambre, tanto como a la vida. Una voz enferma le habló, llamándole de vuelta a la falsa seguridad que podían ofrecerle los brazos anoréxicos de su abuela. La mujer seguía sentada en el petate que Camilo, su maldito hijo mayor, puso para ella junto al fogón de la cocina, harto ya de despertarse cada noche por culpa de los sollozos de su madre. Después de la noche de Año Nuevo lo separaba una pared frágil de adobe, algo que no ponía muy contento a Kenai, pero que complacía a su abuela, incluso haciéndola parecer agradecida con el cambio. Para ella, mientras más lejos se encontrara de su hijo y sus golpes, mejor. Ya le tocaría a Martha, la madre de Kenai, soportar las agresiones diarias. Marcela inició el tarareo de una canción zapoteca, cuya letra Kenai no sabía descifrar. Hablaba de muerte, hablaba de amor. El sueño lo venció antes de descubrirlo. Al volver en sí, el mundo había cambiado. Su abuela no estaba y el petate que ocupó en estos últimos días de vida se rió de su añoranza. Se encontraba vacío. Al lado contrario, la figura esquelética de Marta se hervía el estofado en cuencos de barro. Kenai no se movió. Queriendo engañarse a sí mismo, volvió a cerrar los ojos, abrazando el sueño, abrazando los recuerdos. La siguiente vez su despertar no fue agradable. Una patada lo mandó a estrellarse contra la pared. Todo el día holgazaneas, dijo Camilo, retirándose hasta la mesa en el centro de la estancia. Marta bajó la mirada, no se movió en absoluto. Kenai tampoco esperaba que lo hiciera. Adolorido de las costillas, se levantó y caminó a su sitio, torciendo los labios irritados con sabor a sangre. El caldo lucía apetecible, pero Kenai apenas si probó bocado, atormentado por las punzadas que venían de la zona donde impactó la patada diaria que denigraba su cuerpo, marcando una clara línea que él aborrecía. Su mejilla seguía morada por el último puñetazo que había recibido. En sus brazos, ocultos debajo de la manta con la que estaba hecha su camisa, varios hematomas iguales se amontonaban uno tras otro. Había del día anterior y del día anterior a ese. Camilo no dejaba que una colección se esfumara por completo antes de saturar el espacio con una nueva, más violenta y despiadada. A veces, a Kenai le gustaba pensar que quien despreciaba la vida en realidad no era él, sino su tío. De otro modo, no encontraba explicación a su humor de perros, ni al ceño siempre fruncido que él le proporcionaba un aire hostil. «Prepara algo para esta noche», ordenó Camilo terminando su porción y arrebatándole a Kenai la suya. «Vendrá el güero, Ramón y el Lencho. Al güero le compraron unas cabezas de su ganado y queremos festejar que ya tiene lana para su boda con la Julia». Marta sintió con un hilo de voz. Camilo terminó el segundo plato y se volvió contra su sobrino. «Escuincle, vendrás a trabajar mañana. El mar es el lugar de los hombres, no la cocina. Los muchitos de tu edad ya pescan hartos mariscos, y de los grandes. No son gallinas, como tú. No se quedan en sus casas a llorar». «Madre está enferma», respondió Kenai, sintiendo el sobresalto de Martha. La indiferencia en su mirada chocó contra el fuego ardiente dentro de los ojos feroces de su tío. «¿También la dejarás morir?» «¿Qué dices?» Camilo recorrió a Marta de pies a cabeza haciendo un análisis superficial que causó un temblor desmedido en el cuerpo de la mujer, quien se hizo el doble de pequeña, apresurándose a esconderse entre las enaguas y los rebozos. «¿Lo que dice tu hijo es verdad? ¿La vieja de tu madre te contagió?» «No». «Sí». Kenai se mantuvo firme. «Por eso tengo que quedarme y ayudarla». «¿Crees que soy tan tonto?» Camilo se levantó, quitándose el cinturón de cuero. «¿Sabes lo que dicen las viejas en el mercado sobre ti?» «No me importa». Las lágrimas salieron acumulándose en las largas pestañas que Kenai, junto al pánico, junto al miedo. Retrocedió a medias y se detuvo al darse cuenta de lo que estaba haciendo. «Chismean diciendo que eres una mujercita». Lo dijo como si fuera algo malo. Lo dijo como si Kenai hubiera matado a alguien, o peor. «Una putita igual de inútil que tu madre. Eres hombre, Kenai.
Un macho. Tiró con fuerza de sus muñecas, obligándolo a que se levantara de un movimiento. Kenai forcejeó. Camilo lo llevó a rastras hasta Marta, cuyo cuerpo se pegaba al ropero. Mírala, hombre, mírala. Ella es la mujer de la casa, no tú. Soltó su agarre, haciendo una mueca al escuchar la queja silenciosa de Kenai cuando a la esquina de la mesa se le clavó en los omóplatos. Gallina. Deja de ser débil. Mañana iremos de pesca, ¿entendiste? Aún temblando, aún con los ojos, la voz y el alma rota, Kenai se quedó pegado en su lugar, amenazando con el silencio a la figura monstruosa que oscurecía su mundo. Camilo se hartó de ser ignorado, así que lo tomó por el cabello, arremetiendo su cabeza contra la superficie áspera de la mesa sin mantel. Un golpe. 2. La sangre tiñó el café de la madera, pero la tortura no se detuvo. Camilo se giró, buscando algo más. Un brillo anormal apareció en su rostro al ver por el rabillo del ojo la cacerola vieja que, casi llena, se enfriaba lentamente. Kenai se agarró de la muñeca que lo sumergió a la olla de caldo caliente, apenas unos grados debajo de la temperatura ideal que lo provocaba burbujas en el líquido. El interior de sus pulmones pesaba por la intromisión del líquido y la espuma secretada. Todo lo que no comió lo ingirió de la peor manera, atragantándose o aspirando sin querer a través de las fosas nasales, dilatadas y moquientas. Gritó sin que su voz tuviera la fuerza suficiente para que se escuchara. Suplicó sin que el Dios al que le lavaban en la iglesia cada domingo metiera las manos y lo salvara, o lo matara, o lo que fuera. En el fondo seguía siendo humano, seguía doliendo. Te pregunté si entendiste, maldito chamaco, escupió Camilo, sacándolo de golpe, tan fuerte que Kenai se fue al suelo con todo y cacerola. El cinturón volvió como amenaza, riéndose de Kenai al ver lo fácil que era asustarlo con la hebilla y el cuero sudado. ¿Solo porque era débil iba a golpearlo? ¿Solo porque era un niño? La piel quemada de sus manos se agrietó cuando formó puños apretados, lisos para la guerra. No quiero ir, dijo, y la hebilla le rajó la piel.